Es posible generar rendimientos consistentes en el mercado financiero sin importar en absoluto si la bolsa sube o baja. La mayoría de los operadores asume que el éxito depende exclusivamente de acertar la dirección del precio. Pero las firmas cuantitativas como WorldQuant operan miles de estrategias simultáneamente bajo una lógica completamente diferente. Estas carteras no intentan adivinar la dirección de compañías líderes, no especulan con inflación ni buscan predecir el rumbo de la economía global. Su enfoque se basa en encontrar dos activos cuyo precio tiende a moverse de forma sincronizada y, en el momento en que esa sincronía se rompe, ejecutan su operación. No existe intuición humana en este proceso, sino estadística pura. Y lo que estos modelos demuestran es que, incluso en el mercado tan competitivo como el S&P 500, estas ineficiencias matemáticas siguen dejando una brecha de beneficio a favor del operador que sabe interpretarlas. Y esto nos lleva a una idea que suele generar mucha confusión. Mucha gente cree que el éxito en la gestión activa de capital depende principalmente de acertar la dirección del mercado, que la clave está en predecir si un activo va a subir o bajar. El bear trading rompe con este supuesto porque es una estrategia neutral al mercado por construcción. Al abrir un par, se compra un activo y se vende otro de forma simultánea, logrando que la tendencia general de la bolsa deje de importar. En este escenario, la distancia entre ambos activos funciona de manera idéntica a una banda elástica. Se estira debido a anomalías temporales y luego regresa a su punto medio. Si el elástico se tensa en exceso, se contrae, y es ahí donde se captura el beneficio. Para comprender el impacto real de esta operativa, vale la pena detenerse un segundo en lo que significa exactamente abrir un par. En el trading tradicional, si compras una acción, tu éxito depende de la dirección. Si la bolsa sube, ganas. Y si se desploma, pierdes. En cambio, al abrir un par, ejecutas dos operaciones opuestas y simultáneas por el mismo valor de dinero. Si el mercado sufre una crisis y todo cae, la pérdida de tu posición comprada se compensa de inmediato con la ganancia de tu posición vendida en corto. Las fuerzas del mercado general se cancelan entre sí, permitiendo que la estrategia funcione en un entorno blindado. Seguimos. Bajo esta premisa, la clave del éxito consiste en saber que el gran peligro radica en seleccionar los activos equivocados, ya que dos empresas que caminan juntas hoy pueden separarse definitivamente mañana. Por esta razón, la relación debe ser estadísticamente demostrable mediante la cointegración y no mediante la simple correlación. Un operador no muy experimentado suele buscar dos activos cuyos gráficos se parezcan visualmente. Ve una línea subiendo y otra haciendo lo mismo, y asume que ha encontrado un par. El problema es que la correlación solo mide la dirección simultánea a corto plazo, una característica que puede ser alta durante un año y desaparecer por completo al siguiente. La cointegración es un criterio mucho más riguroso, pues determina que, aunque cada activo por separado sea impredecible, existe una combinación lineal entre ellos que es estable en el tiempo. Esto significa que la distancia entre ambos, conocida como spread, es estacionaria y tiende a regresar a un mismo valor medio tras cada desviación. Mientras esa relación se mantenga, el spread ofrece señales completamente cuantificables de entrada y salida. La métrica estándar para evaluar estos excesos es el Z-score, el cual mide cuántas desviaciones estándar está en el spread por encima o por debajo de su media histórica. Una de las relaciones más antiguas del mercado, la de Coca-Cola y Pepsi, ilustra perfectamente esta mecánica. Durante décadas, ambas corporaciones se han movido en sincronía al pertenecer al mismo sector, enfrentar los mismos costes de materias primas y competir en los mismos canales de distribución. Si en un momento dado el spread registra un Z-score de más de 2,5, quiere decir que la distancia se ha alejado significativamente de su comportamiento habitual porque el mercado está castigando a Pepsi
y premiando a Coca-Cola más de lo que la historia justifica. Al cruzar el umbral de dos desviaciones, la estrategia consiste en entrar corto en el activo sobrevalorado y largo en el barato, para luego cerrar ambas posiciones y capturar la diferencia en cuanto el C-score regresa a cero. Esta búsqueda de simetría matemática encuentra su escenario más puro en las dos clases de acciones de Google, GOGL y GOG. Al representar exactamente a la misma empresa con los mismos fundamentales y el mismo balance, sus precios teóricamente no deberían separarse jamás. No obstante, las ineficiencias del mercado provocan divergencias temporales que se corrigen con mayor velocidad que en pares menos vinculados. Es bajo esta misma lógica de valor relativo que los bancos de inversión, como Goldman Sachs, construyen posiciones largas en segmentos fuertes y cortas en segmentos débiles dentro del mismo sector, buscando comparar la relación relativa entre empresas en lugar de apostar por el rumbo general de la economía. Ahora bien, estudios sobre pares de fondos cotizados realizados entre los años 2000 y 2024 demuestran que la calibración de estos umbrales implica un equilibrio directo. Configurar niveles de C-score más bajos incrementa el número de operaciones y los beneficios brutos, pero también eleva la volatilidad y la profundidad de las rachas de pérdidas, ya que expone la cuenta a escenarios donde el spread continúa desviándose antes de corregir. Mientras que un fondo cuantitativo cuenta con la estructura para tolerar periodos de caída del 8 al 10% en su cartera, un operador minorista requiere utilizar umbrales más amplios y límites de pérdida dinámicos por si la convergencia se retrasa. El riesgo crítico en esta operativa no se encuentra en el análisis histórico, sino en la ruptura estructural de la cointegración. Este fenómeno ocurre cuando la relación estadística validada en el pasado deja de cumplirse en el presente debido a una función corporativa, un cambio normativo o alteraciones permanentes en la volatilidad del spread. El peligro real es actuar bajo una cointegración sobreviviente, donde el operador sigue ejecutando órdenes como si la relación se mantuviera intacta cuando en realidad ya se ha roto para siempre. Por ello, la literatura académica subraya que el monitoreo constante de los cambios estructurales es indispensable para mantener la estabilidad del sistema. Quien domina el pairs trading no persigue tendencias ni intenta adivinar el próximo gran movimiento del mercado. Su labor consiste en esperar pacientemente a que la relación entre dos activos vinculados se tense hasta niveles estadísticamente improbables, para luego dejar que la elasticidad matemática haga su trabajo. Al final, mientras miles de operadores especulan sobre si la bolsa va a subir o bajar bajo el impacto de la macroeconomía o las decisiones de la Reserva Federal, esta metodología permite permanecer neutral, enfocándose en un solo dato: la distancia entre dos precios y la certeza matemática de que esa brecha, tarde o temprano, tiende a cerrarse.